Blake Hawthorne, de 32 años, se relajaba en un lujoso sillón de cuero en la sala de conferencias del ático, con los reflejos de la lámpara de araña de cristal reluciendo en los botones plateados de su traje. Con su cabello negro perfectamente peinado y su inagotable sonrisa de suficiencia, Blake parecía recién salido de una revista de moda de élite. Como director ejecutivo de Hawthorne Enterprises, estaba acostumbrado a dominar cada sala en la que entraba gracias a su ingenio agudo, arrogancia y un carisma innegable. Pero esa noche, en la atmósfera sofocante del piso 50, él no era quien tenía el control. Los 4 amigos de Blake, con trajes a medida y cuellos tan rígidos como sus personalidades, se reunieron alrededor de una mesa de caoba pulida. Los puros ardían en los ceniceros. Los vasos de whisky brillaban junto a imponentes pilas de fichas de póker. Este era su ritual mensual, una noche para presumir, apostar y ver quién superaba a quién. Sin embargo, la energía de esa noche estaba más cargada de lo habitual gracias a una idea descabellada de James, un inversor de riesgo con tendencia a llevar las cosas al límite. Muy bien, caballeros, anunció James, tomando un sorbo de whisky y reclinándose en su silla con un brillo travieso en la mirada. Esta noche, vamos a subir la apuesta. Esta partida de póker no es solo por dinero. El perdedor tiene que hacer algo inusual. Hizo una pausa para causar efecto. El perdedor debe invitar al conserje a la gala benéfica de la semana que viene como su cita oficial. Sin bromas. La mesa estalló en carcajadas, y el eco resonó en la sala acristalada con vistas al horizonte de Manhattan. Ethan, un promotor inmobiliario con una barriga prominente, dio un golpe en la mesa. ¿El conserje? ¿Te refieres a esa chica que empuja el carrito de basura por las oficinas a medianoche? Ay, Blake, esta vez estás perdido. Blake arqueó una ceja, con su característica sonrisa burlona curvada en sus labios. ¿Intentas asustarme? No pierdo, dijo en voz baja y segura. Lanzó una ficha de póker al centro de la mesa, el plástico repiqueteó contra la madera como una declaración de guerra. A jugar. Todos se arrepentirán de haber inventado esta tontería. La partida comenzó y la tensión se apoderó rápidamente del ambiente. Se voltearon las cartas, se apilaron fichas y se intercambiaron miradas calculadoras. Blake, siempre el jugador seguro que nunca había perdido en sus partidas mensuales, seguía subiendo la apuesta. Leía cada tic en la sonrisa de James, cada golpecito de los dedos de Ethan. Pero esta noche, la suerte no estaba de su lado. La última carta salió. Un gemido colectivo surgió de James y Ethan. Blake bajó la mirada hacia su mano, un par de reyes. No estaba mal, pero no era suficiente. James, con una sonrisa triunfal, reveló sus cartas, una escalera de color. Lo siento, Hawthorne, dijo James, bebiendo de nuevo su whisky. Parece que vas a dar con ese conserje. La risa estalló en la mesa. Ethan incluso golpeó la mesa con tanta fuerza que derramó su bebida. Buena suerte, Blake, gritó. No olvides tomarle una foto cuando llegue a la gala con su uniforme de conserje. Blake apretó la mandíbula, manteniendo la calma, pero la furia latía en su interior. Perder el partido ya era bastante malo, pero invitar a una conserje, una mujer a la que ni siquiera había reparado, al evento benéfico más prestigioso del año. Era humillante. Aún así, Blake Hawthorne no era de los que se echaban atrás ante un desafío, por absurdo que fuera. De acuerdo, dijo, levantándose y ajustándose el cuello. Lo haré, pero no esperes que lo disfrute. Sacó una tarjeta de invitación de un cajón del escritorio, gruesa, con bordes dorados, hecha a medida para personalidades. Con su bolígrafo Montblanc, garabateó una nota descuidada. Para el conserje, bienvenido. Gala, 8 de la tarde. No me avergüences. Metió la tarjeta en un sobre, lo selló con fuerza, al salir de la sala de conferencias, la tiró a la papelera cerca de la puerta. Listo, murmuró con un dejo de sarcasmo en la voz. Entregado. La puerta se cerró tras él, la risa de su amigo aún resonaba de fondo. Blake entró en el ascensor sin saber que su apuesta insensata acababa de desencadenar una historia que lo cambiaría todo. Estás viendo Historias del Alma, donde cada historia rezuma amor, sanación y esperanza. Dinos desde qué ciudad nos estás viendo. No olvides suscribirte y formar parte de nuestro viaje. Sigue con nosotros.
La historia apenas comienza. Lani Rivera, de 27 años, empujaba su carrito de limpieza por el silencioso pasillo del piso 42. Las tenues luces fluorescentes proyectaban un suave resplandor sobre el suelo de mármol. Era casi medianoche, y sus auriculares vibraban al ritmo animado de la salsa de una vieja lista de reproducción que había escuchado cientos de veces. La música la transportaba a San Juan, donde solía correr descalza por las calles soleadas, soñando con un futuro mucho mejor que la vida que tenía ahora. Pero ese sueño se había quedado estancado entre la fregona y el cubo. Hija de madre soltera, Lani se fue de Puerto Rico a los 18 años con la esperanza de ser pintora. En cambio, se convirtió en conserje en Hawthorne Enterprises, limpiando el tipo de oficinas deslumbrantes a las que nunca pertenecería. Se detuvo en el cubo de basura junto al escritorio de Blake Hawthorne, un rincón siempre más desordenado que los demás, lleno de notas adhesivas arrugadas y vasos de papel medio vacíos. «¿Quién bebe tanto café?», murmuró, negando con la cabeza mientras vaciaba el cubo en una bolsa de plástico. Algo que brillaba en el desorden le llamó la atención, un sobregrueso con ribete dorado de esos que solo veía al limpiar después de las reuniones de la junta. Curiosa, lo recogió, pensando que podría ser una nota olvidada o una factura que debía devolver a contabilidad. Abrió el sobre y la tarjeta que contenía la dejó paralizada. La letra era desordenada, descuidada, pero clara. Al conserje, bienvenido. Gala, 8. No me avergüence. Firmado al pie, Blake Hawthorne, una firma tan afilada y arrogante como el propio hombre, a quien solo había visto un par de veces en el ascensor, siempre con trajes caros, sin mirarla ni una sola vez. Lani se quedó allí, en la oficina vacía, sosteniendo la tarjeta como si fuera una bomba, enfadada, quizá un poco. Pero más que eso, había una chispa de diversión, una chispa de desafío encendiéndose en su pecho. «De verdad, señor Pantalones Elegantes», dijo a la sala vacía, con los labios curvados en una sonrisa pícara. «¿Crees que esto es una broma? Déjame mostrarte cómo es una broma de verdad». Metió la tarjeta en el bolsillo de su uniforme, con la mente ya a 1000 por hora. La gala benéfica de Hawthorne Enterprises era un evento importante, el tipo de evento cubierto por la prensa, donde multimillonarios hacían alarde de su riqueza y celebridades brillaban con vestidos de millones de dólares. Lani no era ingenua. Sabía que Blake no quería que apareciera, lo que la hacía querer ir con más ganas que nunca. «Ahí estaré», dijo con la voz firme como una promesa. «Y te haré desear no haber tirado esto a la basura». A la mañana siguiente, Lani visitó el pequeño apartamento de María, su amiga mayor, quien antes de jubilarse era costurera en una famosa casa de moda en San Juan. María, con su cabello plateado recogido con cuidado y una mirada penetrante e inteligente, estaba sentada en su sillón remendando un mantel. «¿Qué necesitas tan temprano, Lani?», preguntó, bajándose las gafas por la nariz. Lani levantó la invitación y empezó a contar toda la historia, con la voz llena de indignación y emoción. María soltó una carcajada y se dio una palmada en la rodilla. «¿Se cree listo, eh? Pues le vas a dar una lección». Llevó a Lani al dormitorio y abrió un viejo baúl de madera lleno de retazos de tela y recuerdos. De él, sacó un impresionante vestido de seda roja, elegante, de corte preciso, y una cola que ondeaba como el fuego, reluciendo como si hubiera sido hilado en el crepúsculo. «Mi madre hizo esto para una cantante famosa de San Juan», dijo María con los ojos brillantes. «Ahora es tuyo. Póntelo y toda la sala se quedará mirándote». Pero un vestido era solo la mitad de la transformación. Lani sabía que necesitaba más si quería entrar en el mundo de Blake Hawthorne sin que la absorbiera por completo. Llamó a Javier, su vecino de 19 años del piso de abajo, un maquillador autodidacta con un Instagram lleno de transformaciones glamurosas. Una gala, Javier se quedó sin aliento cuando ella lo explicó. «Chica, este es nuestro momento. Mañana por la noche, serás una estrella». Llegó con un kit de maquillaje repleto de lápiz labial rojo rubí a juego con el vestido y una sombra de ojos brillante que captaba la luz a la perfección. Con cuidado, creó una versión de Lani que ella nunca había visto en el espejo, cejas arqueadas, labios como fuego y ojos castaños profundos que brillaban con historias aún por contar. Cuando se puso el vestido y se paró frente al viejo y empañado espejo de María, éste la abrazó como si hubiera sido hecho para ella, radiante y dominante. Se giró una vez, con el dobladillo del vestido colgando tras ella como una danza. «Bueno,
preguntó, con la voz teñida de nerviosismo. María aplaudió, con los ojos húmedos. No solo estás lista, Lani. Vas a hacer que toda la sala suplique por verte de nuevo. Llegó la noche de gala. Lani estaba parada afuera del edificio de Hawthorne Enterprises, con el corazón latiendo con fuerza. Los tacones que le había prestado Javier le apretaban un poco, pero el vestido rojo la hacía sentir como una reina. Aferró la invitación, respiró hondo y dio un paso al frente. No estaba allí solo para asistir. Estaba allí para brillar y recordarle a Blake Hawthorne que a veces las bromas pueden convertirse en algo mucho más deslumbrante de lo que nadie jamás soñó. La gala benéfica de Hawthorne Enterprises se desarrolló en un deslumbrante salón donde la luz de extravagantes lámparas de araña de cristal danzaba sobre pisos de madera pulida. El suave tintineo de las copas de champán se mezclaba con los murmullos de satisfacción de los multimillonarios, políticos y celebridades de primera línea, reunidos para exhibir su riqueza bajo el pretexto de la filantropía. Blake Hawthorne, con un smoking negro a la medida, parecía salido de un cuadro. De pie cerca de la barra, con un martini en una mano y ajustándose el cuello con la otra, impresionaba a un senador con su propuesta para un nuevo acuerdo. El mercado está en su mejor momento, dijo con voz profunda y segura, pero se necesita un visionario como tú para. Sus palabras se interrumpieron. Toda la sala se quedó en silencio de repente, como si alguien hubiera pulsado el silenciador. Los violines de la orquesta en vivo se saltaron el compás. Las conversaciones se apagaron a media frase. Todas las cabezas se giraron hacia la entrada. Blake también se giró, con su martini suspendido en el aire, y sintió como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. Lani Rivera entró, y no era solo una invitada, era un fenómeno. El vestido de seda roja que llevaba fluía como el fuego, ceñido a su figura en los puntos justos, la tela brillaba bajo las luces como si hubiera sido tejida con polvo de estrellas. Cada paso que daba era una declaración de intenciones, cada movimiento de su vestido, deliberado y magnético, como una estrella de Hollywood de la época dorada renacida. Su cabello negro azabache caía en suaves ondas sobre un hombro, y sus labios rojos se curvaron en una sonrisa a partes iguales de dulzura y atrevimiento, como si supiera que toda la sala la observaba y le diera igual. Sus profundos ojos castaños brillaban no por las luces, sino por algo innato, una confianza innata que no se podía comprar, ni siquiera en esa habitación. Blake se quedó paralizado. Había imaginado un montón de escenarios al tirar esa invitación a la basura, la mayoría de los cuales terminaban con ella sin aparecer, o peor aún, apareciendo con un atuendo incómodo y convirtiéndose en el chiste. Pero Lani Rivera no era el chiste, era un huracán, y simplemente arrasó con la petulancia de la sala, incluido él. Al otro lado de la sala, James y Ethan, los mismos amigos que se habían reído a carcajadas cuando Blake perdió la apuesta, ahora se tapaban la boca, todavía riendo, pero visiblemente atónitos. ¿Quién es ella?, susurró Ethan, agarrando su whisky. James se encogió de hombros, con una sonrisa repentinamente incómoda. ¿Definitivamente no era el conserje que imaginaba? Lani se deslizaba entre la multitud, cada paso a su propio ritmo, como si estuviera dirigiendo un baile que el resto de la sala solo podía observar. Todas las miradas la seguían, desde la admiración hasta la intriga, desde la envidia hasta el asombro. Una famosa actriz se inclinó para susurrar, ¿quién es su diseñador?, mientras un magnate mayor se ajustaba las gafas para ver mejor. Pero Lani no se dio cuenta, o si lo hizo, no lo demostró. Caminó directamente hacia Blake, con sus tacones resonando con la precisión de una cuenta regresiva. Cada movimiento era controlado, deliberado, como si dijera, pertenezco aquí, te guste o no. Cuando se detuvo frente a Blake, fue como si se formara una burbuja privada a su alrededor, silenciando el mundo. Extendió la mano, con voz suave pero cortante, impregnada de su sensual acento latino. Gracias por la invitación, señor Hawthorne. Espero no ser una vergüenza. Blake parpadeó. El hombre conocido por su inquebrantable ritmo de repente perdió el control. Miró su mano, dedos largos y delgados con uñas rojas y brillantes, y luego su rostro, donde lo esperaba esa sonrisa cálida y repentina. La sala volvió a la vida a su alrededor. Oyó a alguien murmurar, ¿quién es? Y otra respuesta, debe ser una cara nueva de alguna de las grandes agencias. Le tomó la mano. Su agarre era firme, pero apenas esperaba que ella no sintiera el leve temblor. No
No eres una vergüenza, logró decir con la voz ligeramente ronca, forzando una media sonrisa para ocultar el creciente asombro que crecía en su interior. Por primera vez en su vida, Blake Hawthorne no era quien controlaba la sala. Lainey ladeó la cabeza, y su sonrisa se ensanchó un poco, como si acabara de ganar. Blake ni siquiera se dio cuenta de que estaban jugando. Bien, dijo, y luego se dio la vuelta y se marchó, dejándolo allí parado con un martini caliente en la mano. Se fundió con la multitud, y como un cometa, atrajo todas las miradas con su estela, dejando a Blake paralizado, invadido por una extraña mezcla de confusión, curiosidad y algo más que no estaba listo para identificar. El salón de baile de la gala benéfica de Hawthorne Enterprises aún relucía con las réplicas de la entrada de Lainey Rivera. Su vestido rojo intenso atraía todas las miradas, pero fue su presencia la que realmente convirtió la sala en su escenario. Lainey no solo destacó, sino que se apoderó del momento, como una solista al mando de una sinfonía entera. El público, desde magnates de cabello canoso hasta estrellas de telerrealidad, la rodeaba, atraído por la curiosidad y la fascinación. No muy lejos, Blake Hawthorne se quedó paralizado, con su martini, antes frío, ahora diluido y olvidado en la mano, incapaz de apartar la mirada de ella. Con una sonrisa cálida y a la vez traviesa, Lainey empezó a contar historias. Se encontraba entre un grupo de invitados, agitando su copa de champán con naturalidad, con su voz suave y cautivadora con toques latinos. La mayoría de la gente piensa que ser conserje es aburrido, ¿verdad? Empezó, recorriendo con la mirada a la multitud como una presentadora de espectáculos experimentada. Pero déjame decirte algo. Piensa que los multimillonarios no derraman café. Craso error. Son peores que los niños pequeños, al menos los niños pequeños no fingen que no hicieron un desastre. Estallaron risas. Siguieron aplausos dispersos. Una mujer con perlas se agarró el estómago, con los hombros temblando de diversión. Un magnate tecnológico, famoso por su inexpresividad, soltó una carcajada, derramando vino sobre su traje a medida. Lainey continuó, sus palabras fluyendo como un monólogo cómico. Una vez encontré un solo zapato de cuero debajo de un escritorio, solo uno, y me pregunté, ¿acaso el presidente de la junta directiva había asistido descalzo a esa reunión? ¿O se había quitado los zapatos para liberar su espíritu? La sala estalló en carcajadas, más fuertes y cálidas. Sus historias, extraídas de su vida diaria limpiando oficinas, se convirtieron en ingeniosos y ocurrentes bocetos que nadie podía apartar la mirada. No se burlaba de nadie ni menospreciaba su trabajo. Simplemente lo revivió con una magia inesperada. Blake observaba desde lejos, entre la irritación y el asombro. Había asistido a cientos y oído docenas de discursos cuidadosamente elaborados, pero nunca había visto a nadie hacer reír así a esta multitud, a la gente más engreída de la ciudad. Lainey no fue solo una sorpresa, fue un fenómeno. Y por primera vez, se sintió eclipsado. Curiosamente, no le importó del todo. El mismo magnate tecnológico que casi se había empapado se acercó a Lainey y sacó una tarjeta de visita de su bolsillo. Señora Rivera, no sé a qué más se dedica aparte de, bueno, su trabajo actual, pero si alguna vez ha considerado ser presentadora o algo relacionado con los medios, llámeme, dijo, entusiasmado y sonrojado. Lainey sonrió, tomando la tarjeta con un elegante asentimiento. Gracias, pero creo que me va bastante bien manteniendo limpia su oficina, dijo, inclinando la cabeza hacia Blake, lo que desató otra ronda de risas. Una mujer mayor, ataviada con brillantes joyas de oro y conocida por ser dueña de una cadena hotelera de lujo, se coló en el círculo. Señora Rivera, debe venir a almorzar conmigo la semana que viene, necesito a alguien que anime mis reuniones de la junta directiva. Lainey rió entre dientes y respondió con una frase ingeniosa que provocó otra oleada de risas en el grupo. Era un cometa, atrayendo a todos a su órbita, y Blake solo pudo quedarse allí, con su bebida intacta en la mano, viéndola iluminar una habitación que él solía dominar. De repente, ella levantó la vista y lo miró fijamente. Su sonrisa se volvió más juguetona, provocativa. Se abrió paso entre la multitud hacia él, taconeando con silenciosa autoridad. ¿Qué le pasa, señor Hawthorne?, preguntó con voz juguetona y ojos brillantes. ¿Nunca había visto a un conserje contar un chiste? Blake parpadeó, sorprendido por su audacia. Abrió la boca, buscando una ocurrencia para recuperar el control, pero en cambio se rió,
una risa de verdad, una risa plena y espontánea que brotaba de lo más profundo de su ser, un sonido que no había emitido en años, quizá desde niño, antes de que la vida lo convirtiera en el hombre que tenía que controlarlo todo. La risa hizo que James y Ethan lo miraran, con los ojos abiertos como si estuvieran viendo un fantasma. «Eres único, Rivera», dijo Blake, intentando recuperar la compostura, aunque la sonrisa persistía en sus labios. «No me esperaba esto». Lainey arqueó una ceja y tomó un sorbo de champán. «Esto, como gracioso, o esto, como no avergonzarte como temías». Le guiñó un ojo, y antes de que él pudiera responder, se dio la vuelta y se fundió con la multitud. Lo dejó allí plantado, un hombre acostumbrado a conquistar todas las salas, ahora inseguro de cómo acababa de perder una. Por primera vez en su vida, Blake Hawthorne no era la luz más brillante de la sala, y por primera vez, no quería apartar la mirada de la mujer que le había robado esa luz. El ruido de la gala benéfica de Hawthorne Enterprise se desvaneció en un murmullo lejano cuando Blake y Lainey salieron al balcón, donde el mundo se abrió a una impresionante vista de Manhattan. Los rascacielos brillaban como un mar de luces, como si toda la ciudad se exhibiera bajo el cielo nocturno. Una brisa fresca soplaba, trayendo un ligero aroma a sal del puerto, aliviando el calor y la tensión que aún persistían en el salón. Lainey se detuvo cerca de la barandilla de mármol, apoyando una mano en la fría piedra mientras levantaba el dobladillo de su vestido rojo flameante con la otra para moverse con mayor comodidad. Hizo una mueca y se quitó los tacones que Javier le había prestado, dejándolos con un suspiro de alivio. «¡Qué zapatos tan bonitos!», dijo, frotándose los pies con un tono de humor. «Pero después de pasar la noche con ellos, están tramando mi asesinato». Se dejó caer en un banco de piedra cercano, con las piernas estiradas, completamente despreocupada, como si estuviera en su propia sala y no en uno de los eventos más selectos de la ciudad. Blake, con el smoking un poco desaliñado, soltó una suave risita, una voz tranquila y genuina que parecía muy distinta a la carcajada que había soltado en el salón de baile. Se aflojó la corbata, se desabrochó el cuello y se apoyó en la barandilla, mirándola con una mezcla de curiosidad y algo más que no supo identificar. «No te pareces a nadie que haya conocido», dijo, casi sin darse cuenta. «La mayoría de la gente aquí sufriría toda la noche en silencio solo para guardar las apariencias». Lainey arqueó una ceja y recuperó su sonrisa traviesa. «¿Las apariencias?» «Señor Hawthorne, no puedo permitirme ese lujo. Solo intento sobrevivir a la noche sin un esguince de tobillo». Se recostó, mirando las estrellas, apenas visibles sobre el resplandor de la ciudad. «Además, si me caigo por culpa de estos zapatos, ¿quién va a limpiar el desastre?» «Tú, desde luego». Blake volvió a reír, esta vez más fuerte, y se dio cuenta de que se había reído más esa noche que en el último año. Acercó otro banco de piedra y se sentó frente a ella, mientras la imagen del director ejecutivo, cuidadosamente cuidada, se desvanecía. «De verdad que no te pareces a nadie», repitió, más suave ahora, como si intentara comprenderla. Se quedaron sentados en un cómodo silencio por un momento, con solo el viento y el leve zumbido del tráfico lejano llenando el espacio entre ellos. Entonces Lainey habló, en voz baja pero sincera. «Sabes, solía pensar que la gente como tú, la que brilla, la que siempre está en el centro, nunca debe sentirse presionada. Pero esta noche, al mirarte, creo que tal vez sí. Quizás sea agotador tener que ser siempre el mejor, tener que liderar siempre». Blake parpadeó, sorprendido por su honestidad. Abrió la boca, listo para desviar la conversación con una broma. Pero algo en su mirada abierta, sin juzgar, lo hizo detenerse. «Tal vez», dijo, con voz más baja, «simplemente me he acostumbrado a tenerlo todo bajo control. Pero a veces me pregunto para qué lo controlo, si por dinero, por poder, o simplemente para que nadie vea lo solo que estoy». Lainey no respondió de inmediato, pero la mirada que le dirigió fue la única invitación que necesitaba para continuar. Y, de alguna manera, lo hizo. «Mi familia se desintegró cuando era niño. Divorcio, peleas, me quedé atrapada en medio de todo. Aprendí a no depender de nadie, a no mostrar debilidad. Pero también significa que ya no sé cómo se siente estar en casa». La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos, y Blake sintió una extraña sensación de alivio, como si hubiera dejado caer algo que llevaba cargando demasiado tiempo. Miró a Lainey, casi esperando una respuesta típica o una sonrisa compasiva, pero ella asintió como si comprendiera. «¿Y tú?»,
preguntó, ladeando la cabeza. ¿Quién eres además del conserje más gracioso que he conocido? Lainey rió, pero su sonrisa era más dulce, un poco cansada. ¿Yo? Solo soy una chica de San Juan que una vez soñó con ser pintora. Quería plasmar el mundo entero a color, pero la vida no siempre nos da lo que queremos. Mi mamá enfermó del corazón y los medicamentos son caros, así que limpio oficinas, pago facturas de hospital y pinto cuando puedo. No es glamuroso, pero es mío. Blake la observaba con más atención ahora. ¿Nunca te sientes amargado? ¿Por haber tenido que renunciar a tu sueño? Lainey arqueó una ceja, con una chispa de fuego silencioso en la mirada. ¿Amargado? Claro. Pero no renuncié a mi sueño, señor Hawthorne. Lo estoy construyendo. Cada dólar que gano me acerca al día en que mi mamá esté bien y pueda pintar sin preocuparme por el mañana. Los sueños no son cosas a las que renunciar, son cosas por las que luchar. Blake se quedó quieto. Sus palabras fueron como un golpe suave pero penetrante. La miró descalza, radiante con su vestido rojo, tendida en un banco de piedra, y sintió que algo profundo y real se agitaba en su interior. Respeto. Admiración. Quizás algo más. Eres más fuerte de lo que pensaba, murmuró, casi en un susurro. Lainey se encogió de hombros, y su sonrisa regresó, esta vez con un tinte juguetón y desafiante. O tal vez solo soy mejor ocultándolo que tú. Se levantó, recogió sus zapatos, pero no se los volvió a poner, dejándolos colgando de sus dedos. Vamos, niño rico, dijo, bromeando. La noche aún es joven y no estoy lista para irme a casa. La ciudad aún brillaba bajo sus pies, pero en ese balcón, en ese fugaz instante, no eran un director ejecutivo ni un conserje. Eran solo Blake y Lainey, dos personas que habían olvidado cómo respirar, recordando de repente lo que significaba sentirse vivo. El lunes por la mañana, el piso 50 de Hawthorne Enterprises bullía como una colmena agitada, no por acuerdos millonarios ni reuniones de emergencia, sino por una noticia que se extendía como un reguero de pólvora. Lainey Rivera, la otrora anónima conserje del piso 42, se había convertido en el centro de atención tras su inolvidable aparición en la gala benéfica del sábado por la noche. Las redes sociales se llenaron de fotos de ella con ese radiante vestido rojo, luciendo una sonrisa segura y una mirada que parecía desafiar al mundo entero. El hashtag Park Avenue Cinderelle dominaba Twitter. Los tabloides publicaron titulares como, de trapeador a misterio, conserje deslumbra en la gala de Hawthorne. Un vídeo corto de Lainey contando su ahora famoso chiste del café derramado se había vuelto viral, con miles de compartidos y comentarios de admiración. ¿Quién es? Como si hubiera salido de una película de Hollywood. ¿La emplea Hawthorne Enterprises? En la sala de juntas del ático, Blake Hawthorne estaba sentado solo, con un café frío de la mañana sobre la mesa. Su pulgar recorría distraídamente la conversación en línea, deteniéndose en una sola foto. Lainey en medio de la multitud de la gala, su vestido rojo brillando bajo las luces, su sonrisa iluminando la sala más que las lámparas de araña. Se encontró sonriendo con una leve sonrisa involuntaria, pero suficiente para detenerse. ¿Por qué se sentía orgulloso? ¿Era porque ella había logrado algo inesperado? ¿O era porque, con una apuesta estúpida, había abierto esa puerta sin darse cuenta? La puerta de la sala de juntas se abrió de golpe. James y Ethan entraron, sonriendo con sorna como escolares con un secreto. Vaya, vaya, señor Hawthorne, dijo James con un tono burlón e impresionado. Vaya que sabe elegir una cita. Su conserje es una estrella de las redes sociales ahora. ¿Planeando invitarla a la próxima gala? ¿O quizás solo a una cena privada esta vez? Ethan rió entre dientes y le dio una palmada en la espalda a Blake. Debías saber que era una joya escondida, ¿no? ¿O simplemente tuviste suerte al perder la apuesta? Blake les lanzó a ambos una mirada fría, su característica mirada de director ejecutivo. Pero la irritación que proyectaba era más natural que genuina. Por dentro, se sentía inquieto, pero no en el mal sentido. Ya terminaron, dijo con voz apagada. Pero la ligera curva en la comisura de sus labios lo delataba. Si solo te interesa cotillear, vuelve al trabajo. No te pago para narrar las tendencias de TikTok. Se rieron, pero se calmaron, sabiendo que no debían pasarse.
Tras unos cuantos codazos juguetones más, salieron de la sala, dejando a Blake solo otra vez. Exhaló lentamente y se recostó en su silla, con la mirada fija en su teléfono. Lani Rivera había dejado su huella no solo en la gala, sino también en él. No era solo una sorpresa. Era una pregunta, un misterio que de repente se encontró deseando resolver. Se levantó bruscamente, tomó una decisión y agarró su teléfono. Necesitaba encontrarla, no solo para disculparse por la invitación descuidada, sino para comprender quién era realmente, más allá de la mujer que había revolucionado Manhattan en una noche deslumbrante. Llamó a Recursos Humanos, con la voz serena y serena de siempre. Lani Rivera, conserje, piso 42, que venga a mi oficina. Inmediatamente, hubo una breve pausa en la línea. Entonces llegó una respuesta que lo dejó paralizado. Señor, la señora Rivera renunció esta mañana. Presentó su renuncia justo después de la gala y se fue sin dar ninguna razón. Blake se quedó paralizado, con el teléfono pegado a la oreja. ¿Renunciado? ¿Después de aquella noche? ¿Después de ser el nombre que estaba en boca de todos? Bajó el teléfono lentamente, con la mente a mil. Huía de la atención o se alejaba de él, del mundo con el que se había burlado, sin querer o no. Esa aguda curiosidad de la noche anterior se transformó en algo más profundo, urgente. Necesitaba saber más. Sin pensarlo, abrió su portátil y escribió su nombre en Instagram, algo que nunca había hecho con ningún empleado. Su perfil se cargó, y lo que vio lo dejó atónito. No era el relato de un conserje. Era una galería, una exposición viva y vibrante de color y alma. Fotos de murales que había hecho para tiendas locales, una florista riendo a carcajadas, niños jugando al fútbol en una entrada, un retrato de su madre, Sofía, sonriendo suavemente junto a una ventana. Cada pieza, rica en detalles, cada pincelada cantaba emoción. Una foto le llamó la atención. Lani estaba de pie frente a una pared parcialmente pintada, con mechones de color en sus vaqueros, sus rizos recogidos, radiante como la luz del sol. El pie de foto decía simplemente, pintarme recuerda que la vida sigue siendo hermosa, por muy difícil que se ponga. Blake miró la imagen y se dio cuenta de que no la conocía en absoluto. No era la verdadera ella, ni la artista, ni la hija, ni la luchadora, ni Lani Rivera. Cerró la laptop, cogió su abrigo y salió de la sala de juntas, ignorando la mirada de asombro de su asistente. No le importaban las reuniones. Ahora no. Necesitaba encontrarla. No solo para disculparse, sino porque algo en ella, algo que no podía identificar, parecía importarle más que cualquier otra cosa que hubiera intentado controlar. ¿Sigues la historia? Si esta te llevó más allá de las historias del alma, te invitamos a casa, donde cada relato conmovedor comienza con verdad, esperanza y sentimiento. 2 semanas después, un miércoles por la tarde, Blake Hawthorne salió del edificio de Hawthorne Enterprises, con la mente aún hecha un lío tras días intentando, sin éxito, olvidar a Lani Rivera. Había supuesto que unos días serían suficientes para pasar desapercibido ante un conserje, pero habían pasado 2 semanas y ella aún rondaba sus pensamientos. Se sorprendía pensando en ella con curiosidad, sonriendo, incluso riendo suavemente al recordar sus chistes en la gala. Últimamente, revisaba su Instagram más de lo que quería admitir, donde había publicado algunas pinturas nuevas. Por primera vez en su vida, Blake se sintió impotente ante algo que su mente no podía controlar. En lugar de subirse a su Mercedes que lo esperaba, decidió caminar, con la esperanza de que el aire fresco de Manhattan calmara su inquietud. La calle frente a su oficina bullía con el caos habitual, vendedores gritando, kioscos llenos de titulares, artistas callejeros exhibiendo sus obras en la acera. Normalmente, Blake pasaba por alto estas escenas sin darse cuenta, pero hoy algo lo hizo detenerse. Un pequeño cuadro, apoyado en un caballete de madera improvisado entre hileras de lienzos coloridos, le llamó la atención. Representaba a un hombre con traje a medida, solo y de pie frente a un resplandeciente rascacielos. Las ventanas reflejaban la luz de la ciudad en su rostro, pero sus rasgos estaban desdibujados, como velados por una tristeza indescriptible. La paleta de azules gélidos mezclados con cálidos toques de ámbar conmovió profundamente a Blake, como si la pintura contara su historia en silencio. Se acercó, y allí, en la esquina inferior derecha, escrita con fina tinta negra, había una pequeña firma. El corazón de L.R. Blake latía con fuerza. Lani Rivera.
No podía ser otro. Se giró hacia el vendedor, un hombre mayor con un gorro raído, encorvado en un taburete detrás de una mesita plegable, hojeando un periódico. Dijo Blake, señalando el cuadro. ¿Quién lo pintó? El anciano levantó la vista, entrecerrando los ojos a Blake como si estuviera decidiendo si valía la pena responder. Una chica del barrio, dijo con voz ronca, a veces me vende cuadros. Tiene talento, pero no le gusta llamar la atención. Blake asintió, intentando mantener la calma a pesar de la tormenta que sentía en su interior. Lo compro. ¿Cuánto? El hombre ofreció un precio modesto, y Blake le entregó el doble sin dudarlo. El vendedor arqueó una ceja, pero no dijo nada, envolvió cuidadosamente el cuadro en papel marrón y se lo entregó. Blake sostenía el paquete como si fuera algo frágil, como si contuviera un trocito de la propia Lani. No podía dejar que se le escapara otra vez. ¿Dónde está?, preguntó, con la urgencia en su voz sorprendiéndolo incluso a él mismo. ¿La chica que pintó esto? El anciano se encogió de hombros, pero tras mirar a Blake a los ojos durante un buen rato, garabateó algo en un trozo de papel. Bronx, dijo. No la molestes si tus intenciones no son buenas. Blake asintió solemnemente, guardó la dirección en el bolsillo de su abrigo y se marchó, aferrado con fuerza al cuadro como un tesoro. La dirección lo condujo a una zona más peligrosa del Bronx, un barrio de viejos edificios de ladrillo, cables eléctricos caídos y el aroma a pan tostado mezclado con las risas de niños jugando. Con su abrigo de Armani, Blake parecía completamente fuera de lugar, como alguien caído de otro planeta. Encontró el edificio, 4 pisos, sin ascensor, con escaleras que crujían a cada paso. El apartamento de Lani estaba en el 3er piso, y al llegar a su puerta, se le aceleró el corazón, no por las escaleras, sino por la idea de volver a verla. Llamó. La puerta se abrió y reveló a una mujer menuda, de cabello plateado y un moño apretado. Sus penetrantes ojos marrones, tan parecidos a los de Lani, cargaban con el peso de la enfermedad y los años. Se agarraba firmemente al marco de la puerta. ¿Quién eres?, preguntó con voz entrecortada y cautelosa. Blake Hawthorne, respondió con tono firme. Me gustaría ver a Lani. Sofía lo observó con recelo en cada expresión de su rostro. Casi podía oírla dudando si cerrar la puerta de golpe o no. Está pintando un mural a unas cuadras de aquí, dijo finalmente, con voz cortante, en un supermercado de la esquina. Luego, con una mirada que cortaba el mármol, añadió, pero seamos claros, jovencito, si estás aquí para jugar con mi hija, te arrepentirás. Blake tragó saliva con dificultad. No lo soy, dijo. Solo quiero hablar con ella. Ella lo miró fijamente un momento más, luego suspiró y le entregó una nota manuscrita con la dirección de la tienda. Vete, dijo, y recuerda, no necesita promesas vacías. Blake asintió, murmuró un gracias y salió de nuevo a la áspera calle del Bronx, con el cuadro envuelto aún apretado contra el pecho. No sabía exactamente qué diría al verla, pero lo sabía. Ella había pintado su soledad antes de que él siquiera dijera una palabra. Ella vivía una vida que él apenas comenzaba a comprender, y no se iría hasta volver a verla. Blake estaba de pie una vez más en la puerta del pequeño apartamento del Bronx, todavía aferrado al paquete de papel marrón que contenía la pintura de Lani. Estaba a punto de tocar cuando la puerta se abrió, revelando a Sofía, la madre de Lani. Su mirada lo recorrió, aún penetrante, pero menos severa que antes. ¿Sigues ahí?, preguntó con las manos en las caderas. Te dije que estaba en el supermercado. ¿Por qué no estás buscándola? Blake dudó, algo que rara vez le ocurría. Pensé que debería hablar contigo primero, dijo con voz un poco insegura. No quería molestar. Solo quería hablar con Lani, y le traje esto. Levantó el cuadro envuelto, como si fuera un pasaporte. La mirada de Sofía se posó en el paquete y luego volvió a su rostro. Sus sospechas se suavizaron un poco, reemplazadas por un destello de divertida curiosidad. Un niño rico comprando el cuadro de mi hija, dijo con un toque de humor seco. Bien, pasen. No dejó que los invitados se queden en el pasillo, por muy caros que parezcan sus abrigos. Blake entró, envuelto de inmediato en una calidez que no tenía nada que ver con la temperatura. El apartamento era pequeño pero lleno de vida, cada centímetro rebosaba personalidad.
En la sala apenas cabían un viejo sofá, una mesa de madera y una estantería repleta de libros de bolsillo desgastados y fotos familiares enmarcadas. En la pared, un cuadro de Lani, un jardín floreciente y rebosante de color, colgaba como el corazón de la casa. El aroma a arroz y frijoles cocidos a fuego lento, con un toque de cebolla, ajo y especias, impregnaba el aire. Aunque Blake había almorzado en un restaurante de 5 estrellas apenas unas horas antes, su estómago rugió silenciosamente. «Siéntate», le indicó Sofía, señalando una silla de madera cerca de la mesa del comedor. «Estoy haciendo una rosa con habichuelas. Lani debería llegar en cualquier momento». «¿Te quedas a cenar o solo estás aquí para agarrar ese cuadro como si fuera un certificado de acciones?» Blake parpadeó, poco acostumbrado a que le hablaran con tanta autoridad o humor. «Sí, me gustaría quedarme», respondió, dejando el cuadro con cuidado sobre la mesa y sentándose en la silla. Por un instante, sintió como si llamaran a un estudiante al frente de la clase. Miró a su alrededor. No había nada allí que se pareciera a su mundo, ni copas de cristal, ni obras de arte multimillonarias, ni siquiera aire acondicionado. Pero tenía algo que su ático jamás tenía, la calidez de un verdadero hogar. La puerta se abrió de par en par y entró Lani, con manchas de pintura en la camisa, los rizos recogidos y una bolsa de frutas y verduras en la mano. Se detuvo al verlo, abriendo los ojos un instante antes de esbozar una media sonrisa, una media mueca de suficiencia. «Bueno, señor Hawthorne», dijo, dejando la bolsa en el mostrador, «no esperaba verlo aquí. Creía que solo aparecía en alfombras rojas. ¿Qué te trae por el Bronx?» Blake empezó a responder, pero Sofía se le adelantó, su voz flotando desde la cocina. «No te burles de él, Lani. Compró tu cuadro y lo invité a cenar. Ahora ve a lavarte las manos. Ya casi está listo». Lani arqueó una ceja y miró el paquete de papel marrón. «¿De verdad compraste uno de mis cuadros? ¿O es parte de otra apuesta?» «No apuesto», dijo Blake rápidamente, con un tono más sincero de lo que pretendía. «Lo vi en la calle. Me dijo algo. Quería verte, hablar de la gala y disculparme». Lo observó un momento, con expresión indescifrable. Luego, sin decir palabra, asintió levemente y se escabulló a la cocina para ayudar a su madre. Blake se sentó allí, sintiéndose extrañamente bienvenido, como un primo lejano que por fin regresaba a casa después de años de ausencia. No era un director ejecutivo, solo un hombre. La cena estaba servida en la pequeña mesa de madera. Arroz con frijoles puertorriqueños, pollo guisado con vegetales y plátanos fritos dorados. Nada de servilletas elegantes, ni cubiertos de plata, solo platos de porcelana sencillos y el sonido de la risa de Sofía mientras contaba historias sobre Lani de niña. Como aquella vez que dibujó por todas las paredes con crayones. «Estuvo castigada una semana», dijo Sofía con ojos brillantes. «Pero supe que sería un artista desde el momento en que vi esos soles torcidos y árboles de palitos». Blake, a pesar de no estar familiarizado con comidas como esta, comió con auténtico placer y se dio cuenta, para su sorpresa, de que este sencillo plato de arroz con frijoles era mejor que cualquier comida de lujo que hubiera probado en años. Lani, sentada frente a él, lo observaba con una sonrisa pícara. «¿Se encuentra bien, señor Hawthorne?», bromeó. «Nada de cristalería, nada de caviar, solo mi madre contando historias vergonzosas y carbohidratos». Blake soltó una risa cálida y espontánea que hizo reír incluso a Sofía desde la cocina. «Estoy bien», dijo, y lo decía en serio. «No recuerdo la última vez que cené así. Sin presiones, sin pretensiones, solo gente». Lani ladeó ligeramente la cabeza, su mirada se suavizó. Era la primera vez que lo miraba sin sarcasmo ni sospecha, como si viera a alguien nuevo. «Ah», dijo ella, «no estás tan mal sin el smoking». Se volvió hacia su mamá y añadió, «No dejes que se coma todos los plátanos. Estaba guardando algunos para el desayuno». La cena transcurrió con naturalidad, llena de historias sobre San Juan, sobre la infancia de Lani, sobre cómo Sofía crió a su hija sola mientras trabajaba en 2 empleos. Blake no sintió la necesidad de hablar de negocios, ni de ganancias trimestrales ni de cuota de mercado. Por primera vez en años, no era Blake Hawthorne, el director ejecutivo. Era simplemente Blake, un hombre acogido en un hogar donde la risa importaba más que el legado. Después de cenar,
Lani se levantó para recoger los platos y Blake, instintivamente, se levantó para ayudar. Sofía aplaudió, encantada. Mira eso, el niño rico sí que puede limpiar una mesa, dijo riendo. Lani miró de reojo a Blake, pero esta vez su sonrisa no tenía nada de su antigua mordacidad. Era cálida, quizá incluso esperanzadora. Como si empezara a creer que no había venido solo por una broma o una sesión de fotos, como si empezara a creer que de verdad le importaba. En las semanas posteriores a aquella cena en el apartamento de Lani, Blake Hawthorne se sintió dividido entre dos mundos. Un mundo era el que siempre había conocido, elegantes salas de juntas en áticos, deslumbrantes galas cargadas de ambición y sonrisas millonarias, cuchillos escondidos tras copas de champán. El otro era el mundo de Lani, modesto y honesto, donde un plato de arroz con frijoles puertorriqueños y la risa de Sofía podían calmar la presión de dirigir Hawthorne Enterprises. Empezó a anhelar su mundo, su autenticidad, la forma en que Lani no intentaba impresionarlo, la forma en que no le importaba su riqueza ni su estatus. Eso, más que nada, lo hacía querer estar cerca de ella. A pesar de su apretada agenda de reuniones, llamadas y viajes de negocios, Blake empezó a buscar excusas para pasar por el Bronx. A veces era para ver cuadros nuevos. Otras veces era pura casualidad, como cuando aparecía con pasteles de la pastelería favorita de Sofía. Se sorprendía sonriendo en el espejo mientras elegía una camisa sencilla, menos de director ejecutivo, más de hombre. ¿Qué hago?, murmuraba, ajustándose el cuello, desconcertado por sus propios nervios. Lani nunca lo dejaba pasar tan fácilmente. ¿Otra vez perdido, señor Hawthorne? Bromeaba, con los ojos brillantes mientras él aparecía frente a la tienda de la esquina donde ella pintaba un mural. Pero ahora había algo más suave en su voz. Su broma perduraba como una brisa y su sonrisa se alargó un poco más que antes. Empezaron a pasar más tiempo juntos. Algunos días se sentaba a su lado mientras ella pintaba, dejándola enseñarle a mezclar colores mientras ella se reía al ver cómo se manchaba la cara con pintura. Otras noches cenaba con ella y Sofía, riendo hasta que le dolían las costillas con historias de la infancia de Lani. En las mañanas lluviosas, se sentaban en un pequeño café, tomando un café fuerte y viendo cómo la lluvia difuminaba la ciudad. Hablaban de cosas cotidianas, de cómo se sentía el viento del mar en la piel, de qué color era realmente un atardecer. Cosas que nadie en el mundo de Blake había preguntado jamás, pero su pequeña y tranquila burbuja no iba a durar. Los medios, ávidos y siempre atentos, captaron la pista. Empezó con rumores, la aparición de gala de Lani, el cuadro que Blake había comprado, sus frecuentes visitas al Bronx. Luego llegaron los titulares, el multimillonario y el conserje, un romance de cuento de hadas o relaciones públicas estratégicas. Indagaron en el pasado de Lani, llamándola cazafortunas y manipuladora. Inventaron historias, afirmaron que había planeado colarse en la gala para llamar la atención, la acusaron de usar relaciones pasadas para ascender. El letrero con el número de la etiqueta, Cenicienta de Park Avenue, antes lleno de asombro, se volvió venenoso. Va tras su dinero. Un conserje que sueña con ser princesa, por favor. Su vida empezó a desmoronarse. La gente del Bronx que antes la recibía con cariño ahora murmuraba a su paso. ¿Quién se cree que es?, susurró un vendedor de frutas y verduras tan alto que Lani lo oyó. Los periodistas acecharon su edificio, tomando fotos, e incluso tendieron una emboscada a Sofía para que declarara cuándo salía a buscar su medicación. Lo expusieron todo, la afección cardíaca de Sofía, el abandono de Lani de la escuela de arte para cuidar de su madre. La atención no solo la fulminó, sino que la deslumbró. Entonces todo se vino abajo. Ese martes por la mañana, Lani salió de su edificio, con su kit de pintura en mano, rumbo a otra sesión de murales. Pero no llegó muy lejos. Un grupo de reporteros la acosó, disparando flashes y con los micrófonos en la cara. Lani, ¿estás saliendo con Blake Hawthorne? ¿Planeaste todo esto desde el principio? ¿Cuál es tu secreto para seducir a un multimillonario? Intentó abrirse paso, con el corazón acelerado, pero la multitud la rodeó. Un hombre la agarró del brazo para posarla para una foto. «Suéltame», gritó con voz temblorosa y ojos ardientes. Se soltó y volvió corriendo adentro, cerrando la puerta de golpe. Pero los gritos no cesaron, resonaron por la madera. Dentro, Sofía levantó la vista de su sillón, con el café en la mano,
sobresaltada al ver a su hija desplomarse en la habitación llorando. Lani, mija, ¿qué pasó? Pero no pudo terminar. Un dolor agudo le azotó el pecho. Se aferró al brazo de la silla, palideciendo. Mamá. Lani corrió a su lado, presa del pánico. Sofía jadeaba, el dolor era evidente, y las manos de Lani temblaban mientras llamaba al 911. Minutos después, Sofía estaba en la parte trasera de una ambulancia. Lani estaba acurrucada en una fría silla de plástico en la sala de espera de urgencias, con el mundo desdibujándose a su alrededor. Sabía que este infarto no se debía solo a la enfermedad, sino al estrés, la humillación y la constante atención. Los titulares no solo la habían lastimado, sino que casi destrozaron a su madre. Bajó la mirada hacia su teléfono, con lágrimas cayendo y dedos temblorosos. Abrió sus contactos, Blake. Dudó un momento y luego escribió: «Nos vemos en el hospital St. Mary's. Mi madre acaba de ser ingresada. Esto es lo que nos hizo tu mundo». En ese preciso instante, Blake revisaba un contrato de alto riesgo en una sala de conferencias con paredes de cristal, bolígrafo en mano. Su teléfono vibró. Leyó el mensaje una vez, y luego otra, y otra vez. Sintió una opresión en el pecho. Sin decir palabra, se levantó y salió a mitad de la reunión, ignorando las miradas atónitas de sus asistentes. No le importaba el trato, no le importaban las apariencias. Solo podía pensar en que tenía que llegar a Lani, y esta vez, tenía que hacerlo bien. El hospital St. Mary's brillaba bajo luces blancas estériles, el aire impregnado de antiséptico y el pitido distante de las máquinas. Lani estaba acurrucada en una silla de plástico en la sala de espera, apretando su bolso de lona contra el pecho, con la mirada vacía y pesada, fija en el suelo de linóleo. A su alrededor, los pasos de las enfermeras resonaban y los monitores zumbaban, pero lo único que realmente oía era el latido de su propio corazón y la voz de su madre, débil pero firme, justo antes de que se cerraran las puertas de la ambulancia. «Eres más fuerte que esto, Lani. No dejes que ganen». Sofía estaba estable tras el infarto, pero los médicos le advirtieron que necesitaba reposo absoluto, sin estrés ni ansiedad, y Lani sabía que el estrés no provenía solo de la enfermedad. Provenía de las cámaras, los titulares y el mundo de Blake Hawthorne que se desplomaba sobre su tranquila vida como un huracán. La puerta de la sala de espera se abrió de golpe. Blake entró, con su abrigo Armani arrugado y el pelo despeinado por correr. Vio a Lani al instante, y por una fracción de segundo, quiso correr hacia ella, pero la mirada en sus ojos, inyectados en sangre, desgarrados y traicioneros, lo paralizó. «Lani», dijo en voz baja, con la voz ronca, mientras daba un paso al frente y se detenía a pocos metros. «¿Tu mamá está bien?» Lani levantó la vista. Su voz, al oírla, era temblorosa pero nítida como el cristal. «Está bien», repitió. «Mi madre casi muere por el revuelo mediático que provocaste en nuestra puerta, por los artículos que me llamaban cazafortunas, porque mis vecinos nos tratan como animales de zoológico». Se levantó lentamente, con las manos temblorosas. «¿De verdad crees que está bien, Blake?» A Blake se le hizo un nudo en la garganta. Sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Se sentó frente a ella, con las manos apretadas, intentando encontrar las palabras que no le hicieran sentir vacío. «Lani, lo siento», dijo al fin. «Nunca quise que esto pasara. No lo pensé». «Ese es tu problema», lo interrumpió ella, alzando la voz. «No pensaste. No pensaste cuando tiraste esa invitación a la basura. No pensaste cuando me arrastraste a tu mundo. No lo pensaste cuando los focos destrozaron mi vida». Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero su voz no tembló. «Fui a esa gala porque me niego a dejar que gente como tú me asuste. Gente que cree que puede convertir a los demás en chistes. Pero ahora lo veo, yo solo era tu siguiente forma de entretenimiento, ¿no?» Sus palabras lo desgarraron. No vio a la deslumbrante mujer del vestido rojo, sino a la verdadera Lani, agotada, dolida, pero firme. Quería decirle que estaba equivocada, que nunca había sido una broma, pero ahora sabía que las palabras no bastarían. Se puso de pie y se acercó. Ella retrocedió. «Lani», dijo en voz baja. «En cuanto entraste en ese salón, olvidé lo que era un chiste. Creí que tenía el control de la apuesta, del evento, de ti.
Pero tú lo desentrañaste todo. Me hiciste reír de nuevo. Me hiciste ver quién era y quién quería ser. Lamento haberte involucrado en esto. Lamento no haberte protegido, pero por favor, no pienses que solo fuiste una broma para mí. Eres lo más real que me ha pasado en la vida. El rostro de Lani se tensó, su ira se transformó en algo más complejo, incertidumbre, vulnerabilidad. Se secó los ojos y respiró hondo. Sus palabras no me devolverán la vida. No borrarán el miedo en los ojos de mi madre. No silenciarán los susurros cada vez que camino por la calle. Hizo una pausa, mirándolo fijamente. ¿Sabes lo que se siente ser visto como un estafador por toda una ciudad? No, claro que no. Eres Blake Hawthorne. Vives por encima de las consecuencias. Blake bajó la cabeza, apretando los puños a los costados. Tenía razón. En su mundo, el dinero lo arreglaba todo, pero solo había empeorado las cosas para ella. No conozco esa sensación, dijo con voz ronca, pero quiero aprender. Quiero aprender y quiero arreglar esto, no para que me perdones, sino porque mereces vivir tu vida. Tu vida, no la que los tabloides o yo intentamos moldear. Lani volvió a sentarse, abrazándose las rodillas. Sus ojos se quedaron fijos en él, buscando, desenterrando la superficie para encontrar lo que pudiera haber de real bajo sus palabras. No sé si puedo confiar en ti, susurró. No sé si tu mundo tiene cabida para alguien como yo, sin destruirme. Blake no lo dudó. Cayó de rodillas frente a ella, el frío suelo del hospital se filtraba a través de sus caros pantalones. No le importó. Mi mundo no te merece, dijo en voz baja, pero si me dejas, lucharé para protegerte. Haré callar a los periodistas. Haré que pare, y si quieres que me aleje, lo haré, pero Lani, no quiero alejarme. Bajó la mirada hacia su mano, que ahora cubría suavemente la suya, luego la levantó hacia su rostro, y por primera vez, no vio al intocable director ejecutivo. Vio a Blake, un hombre deshecho, arrodillado no para ganar, sino para merecer. Sus ojos brillaron de nuevo, pero esta vez con algo más suave. Esperanza, miedo, un toque de confianza. ¿Jura que esto no es otro juego?, preguntó con la voz entrecortada. Porque si lo es, Blake, te juro que nunca te lo perdonaré. Le agarró la mano con firmeza, pero con ternura. No es un juego, lo juro. No eres una broma, Lani. Eres todo lo que no sabía que necesitaba. Lani no se apartó, pero guardó silencio durante un buen rato. Su mirada se posó en sus manos y luego volvió a su rostro, como si buscara grietas en una máscara. Necesito tiempo, dijo finalmente, suave pero firmemente, y necesito que me lo demuestres, no con palabras, sino con hechos. Blake asintió, su voz apenas era un suspiro. Lo haré, no importa cuánto tiempo lleve. Se puso de pie, sacudiéndose los vaqueros, con una postura aún cansada, pero ya no rota. Lo miró una última vez y luego se giró hacia la habitación de hospital de su madre. Blake permaneció de pie en el pasillo, solo, pero con esperanza. Sabía que este era el comienzo de su lucha más dura. No para conquistarla, sino para ganarse su confianza. No para conquistarla, sino para merecer su amor. Estás viendo Historias del Alma exclusivas de nuestro canal. Si aún nos sigues, deja un comentario. Las leemos y apreciamos todas. Suscríbete para apoyar más historias originales y sinceras. Gracias por formar parte de la familia Soul Stories. Al principio y al final del formulario. Había pasado un mes desde el tenso enfrentamiento en el hospital St. Mary. Lani pasaba la mayor parte del tiempo cuidando a su madre, Sofía, quien se había recuperado poco a poco, pero aún necesitaba reposo absoluto. Permanecía en casa lo más posible, evitando las miradas curiosas de los vecinos y los flashes de los paparazzi, a pesar de que Blake había cumplido su promesa de hacer que la prensa se retirara. Contrató a un equipo legal de primer nivel para amenazar a la prensa sensacionalista con posibles demandas y financió discretamente una campaña mediática positiva, destacando el talento de Lani como pintora en lugar de la narrativa de la Cenicienta de Park Avenue. Aún así, Lani se mantuvo alejada de él, intercambiando solo unos mensajes breves, como si lo estuviera probando antes de decidir si volver a confiar en él. Mientras tanto, Blake trabajaba incansablemente, pero no para Hawthorne Enterprises.
Pasaba cada noche preparando algo que esperaba que confirmara su promesa a Lani. Contactó en secreto con una pequeña pero prestigiosa galería de arte de Chelsea y alquiló todo el espacio para una exposición especial. Sigilosamente, coleccionaba las pinturas de Lani, algunas las compraba a vendedores ambulantes, otras las tomaba prestadas de tiendas locales donde ella había pintado murales, y algunas las convenció a Sofía para que las prestara desde su apartamento. Trabajó con un grupo de jóvenes curadores apasionados por el arte callejero e invitó a coleccionistas de arte emergentes, aquellos que no estaban sujetos a las nociones tradicionales de quién se calificaba como artista. En cada paso, se aseguró de que Lani no supiera nada, no se trataba de presumir, sino de devolverle algo que su mundo le había arrebatado, la oportunidad de brillar con su propio talento. Un viernes por la tarde, Lani recibió un sobre blanco sencillo deslizado por la puerta del apartamento. Sin sello, sin dirección, solo su nombre escrito a mano con tinta negra. Dentro, se le encogió el corazón al encontrar 2 entradas de papel color crema con elegantes letras doradas: exposición de arte, una habitación sin ventanas, 7, Galería 23, Chelsea. Junto a ellas, una pequeña nota escrita con la caligrafía familiar de Blake: no es broma, ven a brillar. Lani sostenía el boleto, con la mirada entre la duda y la curiosidad. Pensó en tirarlo, como Blake había tirado la tarjeta de invitación a la basura, pero algo en esas breves palabras la detuvo. Llamó a Javier, su mejor amigo y maquillador, y le contó todo. «Chica, vete», exclamó Javier por teléfono. «Si es una trampa, apareceré y le daré una paliza yo mismo, pero si es real, te mereces brillar, Lani». La noche de la exposición, Lani se paró frente a la Galería 23 con un sencillo vestido negro, no tan glamuroso como el vestido rojo de la gala, pero aún así elegante y orgullosa. Sofía, aún frágil, insistió en acompañarla, agarrando la mano de su hija con una sonrisa orgullosa. «Si hace alguna tontería, se la daré», dijo, haciendo reír a Lani por primera vez en semanas. Cuando entraron en la galería, Lani se quedó paralizada. El espacio estaba suavemente iluminado con cálidas luces doradas, y en las paredes se exhibían sus pinturas, más de 20, desde los vibrantes murales del barrio del Bronx hasta pequeños retratos como el de Sofía sonriendo junto a la ventana. Un gran cuadro, pieza central de la exposición, le hizo parar el corazón. Una habitación sin ventanas hasta que entrabas. Una pieza que pintó después de la gala, que representaba a un hombre de traje, de espaldas a la ciudad, extendiendo la mano hacia una franja de vibrante color. Nunca se la había enseñado a nadie, ni siquiera a su madre. ¿Cómo la consiguió Blake? Los jóvenes coleccionistas, artistas callejeros y algunos periodistas especializados en arte de los invitados admiraban las obras, murmurando sobre talento puro y emoción genuina. Nadie mencionó a Cenicienta ni al conserje. Lani sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo, apretando con fuerza la mano de su madre. Blake apareció desde un rincón de la habitación, no con traje, sino con una camisa blanca y vaqueros, con un aspecto más informal que nunca. Se acercó, con la mirada ansiosa pero sincera. «Lani», dijo en voz baja. «Gracias por venir. Esto es algo que quería hacer por ti. No como una disculpa, sino para que veas quién eres ante mis ojos, un verdadero artista, no un titular». Lani lo miró, luego recorrió la galería, donde su obra era honrada de una manera que jamás se había atrevido a soñar. «¿Cómo conseguiste ese cuadro?», preguntó con voz temblorosa, señalando una habitación sin ventanas. Blake esbozó una pequeña sonrisa tímida. «Tu mamá me lo prestó», dijo. «Pensó que no te importaría que lo colgara aquí». Sofía, que estaba cerca, le guiñó un ojo a Lani. «Solo quería que te vieras, cariño». Lani negó con la cabeza, riendo entre lágrimas. «Eres realmente impredecible, Blake Hawthorne». Dio un paso adelante y lo abrazó con fuerza, como para decirle que empezaba a creerle. «Gracias», susurró, «por hacer esto, por verme». Blake la abrazó con ternura, como si temiera romper el momento. «No tienes que agradecerme», dijo. «Solo quería darte una habitación para que brillaras. No necesitabas ventanas. No necesitabas a nadie más que a ti». La noche de la exposición transcurrió entre risas, aplausos y palabras de elogio. Un coleccionista ofreció comprar 3 cuadros de Lani, y otra galería la invitó a su próxima exposición. Pero para Lani, el momento más significativo fue estar en esa sala, de la mano de su madre,
mirando a Blake desde lejos, sabiendo que esta vez no era una broma, sino alguien que intentaba formar parte de su mundo real. La exposición en la Galería 23 no fue solo una velada, fue un punto de inflexión. Las pinturas de Lani Rivera, antes confinadas a las paredes de bodegas del Bronx o a exposiciones temporales en las calles, ahora aparecían en prestigiosas revistas de arte. Artforum la calificó como una nueva y poderosa voz en el arte callejero, mientras que un crítico local escribió: Lani Rivera pinta no solo con color, sino con el corazón de toda una comunidad. Su obra empezó a despertar gran interés, y otras galerías de Nueva York, desde Brooklyn hasta el Soho, la contactaron con ofertas. Lani, antes considerada la Cenicienta de Park Avenue por la prensa sensacionalista, ahora era reconocida como una joven artista talentosa y una estrella emergente en el mundo del arte. Pero para Lani, el éxito no se basaba en los artículos ni en los elogios. Fue en los ojos orgullosos de su madre, Sofía, cuando vio que su hija finalmente reconocía su talento. Fue por las mañanas cuando Lani podía pintar sin preocuparse por las facturas del hospital, gracias a los ingresos de sus obras. Y aunque no estaba lista para decirlo en voz alta, fue en presencia de Blake, el hombre que una vez la invitó a una gala en broma, pero que ahora se había convertido en una parte irreemplazable de su historia. Una tarde de finales de otoño, Lani y Blake estaban sentados en un pequeño café del Lower East Side, donde la pálida luz dorada se filtraba por las ventanas, proyectando destellos cálidos sobre la mesa de madera. Lani, con un suéter holgado y una coleta suelta, esbozaba una nueva idea en su cuaderno, levantando la vista de vez en cuando para bromear con Blake, quien tenía dificultades para leer un artículo de arte que claramente no entendía sobre la teoría posmoderna. «¿Sabes?», dijo, dejando el bolígrafo, con esa sonrisa pícara tan familiar en los labios. «Sigo sin creerme que leas esto. Solo finges parecer menos rico, ¿verdad?». Blake se echó a reír, dobló el periódico y se recostó. «Pillado», dijo, guiñándole un ojo. «Pero tienes que admitir que finjo mejor que antes, ¿verdad?». Lani negó con la cabeza, pero su sonrisa se suavizó, sus ojos brillaron con una sinceridad que solía ocultar. «No estás mal», admitió, en voz más baja. «O sea, has hecho más de lo que esperaba. Esa exposición no era solo mi arte. Era tu forma de demostrarme que realmente te importa». Blake la miró con ternura. Ni rastro de la arrogancia que una vez tuvo. «Lani, te dije que eres lo más real que he conocido. No quiero ser solo un rico en tu historia. Quiero estar a tu lado, ya sea que estés pintando o limpiando el mundo entero». Ella se rió, pero esta vez no para bromear. Extendió la mano por encima de la mesa y le rozó la suya con un gesto pequeño, pero lleno de significado. «Espero que esta vez no seas el millonario», dijo en voz baja, con la mirada fija en él. «Solo el hombre que una vez me invitó en broma, pero que resultó ser lo más real de mi vida». Sus palabras quedaron suspendidas entre ellos como una confesión silenciosa. Blake le apretó suavemente la mano, con el corazón latiéndole con fuerza, pero no se apresuró a hablar, temeroso de romper el momento. Simplemente sonrió con una sonrisa genuina y espontánea. El crepúsculo los envolvió, la luz del sol los rozó como una pintura de Lani, vibrante, viva y llena de esperanza. Salieron del café y se adentraron en el bullicio de Nueva York de la mano. Lani llevaba su cuaderno de dibujo, y Blake llevaba consigo una sensación que nunca antes había experimentado. La sensación de pertenecer no a un lugar ni a un título, sino a una persona. Ella apareció una vez más, no con un vestido rojo ni bajo luces de gala, sino en su vida real, y esta vez se quedó.